genético, ¿no? Influye lo que es el factor genético. Ok, entonces vamos a pasar a hacer el desarrollo de algunas de las preguntas. La primera decía, mujer de 72 años presenta pérdida progresiva de la memoria reciente, dificultad para realizar cálculos simples y desorientación. La resonancia muestra atrofia cortical difusa, predominante en lóbulo parietal y temporal. Analizan el líquido cefalorraquídeo y encuentran un aumento del tau fosforilado y el descenso de esta proteína AB42, ¿no? ¿Cuál es el principal evento inicial en la fisiopatología de esta enfermedad? Entonces, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando, chicos? Según esta clínica, ¿no?, que tenemos, que lo vamos a desglosar. Tenemos en la clínica, ¿no?, pérdida progresiva de la memoria, dificultad para realizar cálculos simples y desorientación. Clínicamente, ¿qué nos dice? Y es una paciente de 72 años. ¿En qué patología de todas las que ustedes han leído estaríamos? Alzheimer. Muy bien, esta es una enfermedad de Alzheimer. Ahora, esta enfermedad de Alzheimer, como ustedes saben, las pacientes inician con un cuadro de demencia, ¿verdad? Entonces, y esto progresivamente se van a añadir otros síntomas, según cómo se va dando el daño a nivel cerebral. ¿Ya? Pero ¿qué es importante en esta enfermedad o cómo es? Parte, acá puse un cuadro donde están las diferentes enfermedades que ustedes han podido leer, ¿no? Tenemos la enfermedad de Prior, la enfermedad de Alzheimer, la degeneración frontotemporal lobar, tenemos la enfermedad de Parkinson, la de Huntington, las ataxias espinocerebral y la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, el patrón clínico de algunas de ellas es muy similar, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la enfermedad de Prion, la de Alzheimer, que cursa con una demencia. Pero ¿qué pasa? En estas enfermedades hay diferentes proteínas, ¿no?, que van a estar, digamos, alteradas, ¿no?, la acumulación de estas. Por ejemplo, tenemos en la enfermedad de Prior, que es la proteína PRP. En la enfermedad de Alzheimer tenemos una de estas proteínas que inicia todo el patrón fisiopatológico. ¿Cuál es? La proteína. ¿Cuál será de esas dos que inicia todo el factor o toda la fisiopatología? La APP. La proteína A. beta, ¿no? Esa es la que va a iniciar. Entonces la respuesta es la proteína A beta. Ahorita vamos a pasar a explicarlo, porque también dentro de ellos tenemos a la proteína tau, ¿ya?, que también es una de ellas. Y ahí tenemos las demás enfermedades. Esta diapositiva se la voy a pasar a Piero, estoy esperando que la descarguen para que me la puedan enviar y se las paso, ¿ya?, para que puedan hacer su anotación. Entonces ahí tenemos las otras enfermedades, ¿no?, como la enfermedad de Parkinson, que también tenemos la acumulación de una proteína que es el alfa-sinucleína, ¿no? Entonces, vamos a ver. Se dice que cuando estudiamos el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver un aumento del tau fosforilado. ¿Qué interpretamos normalmente en la clínica? Cuando pasa esto, el paciente va a causar una lesión neuronal activa. Y cuando hay una disminución de la proteína A beta 42, va a haber mayor depósito amiloide en el cerebro. ¿Ya? En la resonancia, cuando hacen un estudio, porque no necesariamente antes se pensaba que la enfermedad de Parkinson solamente era un estudio anatomopatológico por medio de la necropsia, ¿no? El paciente fallecía, le hacían la necropsia y recién se podría manifestar los hallazgos histopatológicos relacionados con estas proteínas. Pero también se hace estudios de resonancia magnética, donde vamos a ver hallazgos de una atrofia parieto-temporal.
ya que esto es compatible con una degeneración a nivel cortical. Clínicamente, ya saben, hay una memoria reciente afectada, que es el síntoma, la demencia, ¿no? El síntoma típico. Y bueno, dentro de la fisiopatología vamos a ver un aumento en la producción de A-beta-42 por la enzima beta-secretasa, que esto va a iniciar la fisiopatología. Entonces, bueno, acá tenemos como un cuadrito cuáles son la cascada de esta fisiopatología. Tenemos un procesamiento amiloidogénico, porque ahorita vamos a ver la siguiente imagen, que el mecanismo se puede dar por dos procesos. Uno que es no amiloidogénico y el otro que es amiloidogénico, ¿no? Tenemos la oligomerización, luego la formación de placas amiloides, el tau patológico y la neurodegeneración. ¿Ya? Entonces vamos a ver en la siguiente imagen para explicarlos mejor. Entonces vemos aquí, como les dije, tenemos la proteína precursora amiloide, ¿verdad? Que la podemos ver en la parte superior. Entonces se pueden dar en esta enfermedad de Alzheimer, ¿no? En la patogénesis tenemos dos desencadenantes. Podemos tener la parte amiloidogénica y no amiloidogénica, que es la parte sana, donde no se va a formar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Vemos que ahí hay dos enzimas, ¿no? que van a actuar, que es tanto la secretasa alfa, ¿no? Donde vemos que hace un corte a nivel superior. Podemos ver la membrana que está acá, ¿no? Y a nivel, esta parte de acá, la membrana, a nivel extracelular, es donde hace un corte la alfa secretasa, y podemos ver que todavía hay una unión de este fragmento soluble, ¿ya? Y el otro corte ya es intra, donde vemos por medio del gamma secretasa, donde hace un corte, ¿no? Entonces, este es el proceso no amiloidogénico, donde no va a caracterizarse por una enfermedad de Parkinson. En cambio, en la parte superior es donde vamos a ver la fisiopatología. ¿Qué pasa? Ahí tenemos la proteína precursora de amiloide en la parte superior, y tenemos que cuando hacen un corte, aquí es diferente, se hacen dos tipos de corte, ¿no? El primero, que está en la parte superior, que es el beta secretasa, hace un corte en esa parte y vamos a ver que hay una liberación del fragmento soluble, ¿ya? Y entonces queda o genera lo que es el A-beta péptido, ¿no? Y el otro corte se va a dar en el gamma secretasa. Entonces esto, el A-beta péptido, va a generar a la formación del A-beta monómero, ¿ya? Esto va a estar en la parte extracelular. Cuando estos ingresan a nivel intracelular, como podemos ver en la imagen, tenemos el A-beta oligómeros. Estos van a ser los causantes de generar un daño a nivel neuronal. ¿Ya? Ahora, para tener en cuenta, ¿qué es lo que yo voy a ver en la histopatología? Cuando hay un daño o cuando se da por medio del A-beta monómero, vamos a ver agregados a beta, lo cual se van a formar las llamadas placas fibrilares amiloide, ¿ya? Y es diferente. A nivel celular, cuando vemos esa proteína tau y empieza la fosforilación, entonces los microtúbulos se van a separar de esta proteína, ¿no? A nivel microtúbulos, y van a generar esto, los llamados, ¿cómo se llaman? Ovillos, los llamados ovillos neurofibrilares, que es la agregación de esta proteína tau. Y todo esto va a conllevar a este daño a nivel neuronal, ¿no? Esto es el inicio. Entonces, la respuesta en esta pregunta, ¿cuál era? El aumento en la producción de A-beta-42 por la acción de la beta secretasa. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta a esta pregunta. Listo. Vamos a pasar a la siguiente. Lo que también les quería informar es que cuando se forma este A-beta monómero, es muy importante para alguna de las enfermedades, sobre todo genéticas,
¿no? Es donde aumenta la secreción de la beta monómero, pero sobre todo de la beta 42, que tiene que ver y que se ha preguntado en otras de las preguntas, donde hay una susceptibilidad alta genética de qué genes. APP y el PNS1 y el PNS2. ¿Ya? Entonces, ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que está más fácil. Paciente de 62 años presenta con un temblor en reposo, rigidez en rueda dentada y bradicinesia. Responde inicialmente a la L-Dopa y en la autopsia revelan pérdida de neuronas pigmentadas y cuerpos de Lewy. ¿Qué proteína constituyen estos cuerpos de Lewy? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Está fácil, ¿no? Entonces, vamos a ver. Uno, nos dicen temblor en reposo, rigidez en rueda dentada. El temblor en reposo es un síntoma cardinal de Parkinson, ¿ya? Rigidez en rueda dentada ya es un trastorno extrapiramidal típico. La bradicinesia, ¿qué es la bradicinesia? Muy bien, es movimientos lentos, disminución de movimientos, ¿no? Lo cual es característico por una hipokinesia. Y hay una buena respuesta inicial a la L-Dopa. Entonces, todo esto es a favor de la enfermedad de Parkinson. Y tener en cuenta, ¿cuál es la edad de inicio de Parkinson? Mayormente 60. Habitual inicio de la enfermedad de Parkinson a partir de los 50 o 60 años. 55. ¿Qué han leído? ¿Quién me responde? El aumento 0.5 en ese examen. 62. 70 años. 70 años es. ¿Ya? Entonces, ok. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el significado patológico, lo que yo voy a encontrar en los hallazgos anatomopatológicos. Pérdida de neurona pigmentada de la sustancia negra, que se da por la degeneración dopaminérgica. Los cuerpos de Lewy citoplasmáticos, que vienen a ser específicamente las inclusiones alfa-sinucleína, y las neuritas Lewy, que son neuritas distorsionadas con alfa-sinucleína ligada. Aquí tenemos una imagen donde aquí podemos ver, esta es la característica, ¿no? Estos fragmentitos que pueden ver de color marrón negro, eso quiere decir la acumulación de ¿qué? ¿Qué pasa en el Parkinson? ¿Qué se acumula? ¿Qué se acumula? ¿Pero qué es? Es un pigmento. ¿Cómo se llama ese pigmento? Está en su libro. Por acá le dijeron. ¿Perdón? Muy bien, la neuromelanina, ¿ya? Entonces, ese es el pigmento que va a dar esa configuración. Eso es lo normal que está en el cerebro normal. Pero, ¿qué pasa cuando hay la enfermedad? Esta enfermedad? Ya no vemos esta correlación. Miren, todo se ve blanco, claro. Entonces, ahí hay una despigmentación de la sustancia negra, porque no hay secreción de esta melanina, de la neuromelanina, ¿ya? Y histológicamente, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, esto es una neurona, y donde nos indica la flecha, ahí está una célula, y ese núcleo, ¿no? Donde vemos un núcleo más rosadito, y a su alrededor lo vemos una sustancia, digamos un color más clarito. Eso es la característica de los cuerpos de Lewy. Ya, a nivel neuronal vamos a ver esa característica en la histopatología, los llamados cuerpos de Lewy. Ok, entonces ya saben cuál es la respuesta. Aquí es la alfa-sinucleína, ya, esta proteína.
esta acumulación. Ok, entonces, en la siguiente pregunta, varón de 45 años presenta movimientos coreicos, irritabilidad, deterioro cognitivo y antecedentes paternos. Se observa una atrofia del núcleo caudado. ¿Qué fenómeno genético explica la aparición más temprana en generaciones sucesivas? La respuesta acá, vamos a ver. Entonces, tenemos movimientos coreicos, que es un síntoma cardinal de la enfermedad de Huntington. La irritabilidad, que es la alteración conductual frecuente. El deterioro cognitivo, que es una demencia subcortical, se interpreta como una demencia subcortical progresiva. Y tenemos el antecedente paterno, que es un patrón autosómico dominante típico. Mayormente esto se da en forma adulta, ¿no? Y es inicio de los 45 años. Entonces, ¿qué correlación neuropatológica tenemos? Dentro de los hallazgos estructurales vamos a tener atrofia primero del núcleo caudado, donde hay pérdida de las neuronas GABAergéricas, ¿no? Que es característico del Huntington. Vamos a tener atrofia del putamen, que es la degeneración del estriado, una dilatación de los ventrículos laterales, consecuencia de la pérdida de la masa estriatal, y la sustancia blanca afectada con pérdida de axones, que eso causa ya un proceso mayor, ¿no? Ya progresivo. Entonces, tenemos dentro de las características del tipo de mutación, es la expansión de tripletes CAG en lo que es en este gen. ¿Ya? El patrón de herencia es autosómico dominante. El fenómeno clave es anticipación, o sea, son síntomas que aparecen más temprano en generaciones sucesivas. Si el papá lo tuvo a los 40, el hijo probablemente lo va a tener antes, a los 30, ¿no? Hay mayor expansión que ocurre preferentemente en transmisión paterna, y la correlación clínica, ¿no? Que es un inicio más precoz y un curso más progresivo. Entonces acá tenemos las características. Vemos la parte del otro lado, donde está el hemisferio cerebral, que está normal. Vemos las circunvalaciones, ¿no? ¿Y qué está pasando hacia el lado izquierdo? Si vemos, hay una atrofia. ¿Ven la sustancia, a nivel de la sustancia cortical, la sustancia blanca, se atrofia y hay una prolongación más a nivel de los ventrículos, ¿no? Hay como que una entrada mayor, una prolongación mayor, ¿no? Y hay una atrofia de esto, de los hemisferios. Entonces, esa es la característica a nivel histopatológica. Y en la parte superior podemos ver la histopatología. Y ahí que vamos a ver una inclusión intranuclear, ¿no? A nivel de esa neurona cortical, ¿ya? Que se dice que es muy característico y muy reactivo, tiene una reactividad fuerte a una ubiquitina, que es como una histoquímica, ¿ya? Ok, tenemos, bueno, este es paciente con Alzheimer avanzado. ¿Qué región se afecta más temprano en la enfermedad? Hipocampo. Hipocampo, sustancia negra, corteza visual primaria, lóbulo occipital o núcleo basal del cerebelo. La respuesta acá es el hipocampo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver. La pérdida de memoria reciente, la estructura que se involucra es el hipocampo, ¿no? Que es la primera región afectada, ¿no? Es esencial para la consolidación de memoria. Desorientación temprana, la estructura que se involucra es la corteza y también la parte parahipocampal, y hay una interconexión directa con hipocampo. Y el síntoma, como es dificultad para aprender nueva información, también se involucra el hipocampo, ¿no? Y causa daños tempranos en circuitos mesicos. Entonces, tenemos Alzheimer varios. Un Alzheimer preclínico, que es la pérdida de la memoria, que es la principal señal visible y es característica, ¿no? Ahí se dice, cuando hay una pérdida de la memoria inicial, hay una deficiencia cognitiva leve. Estos cambios cerebrales aparecen 10 a 20 años antes de cualquier señal que se haga evidente y que aparezcan los síntomas. Luego tenemos un Alzheimer ya leve, ¿no? Donde aumenta la pérdida de memoria. Estos pueden tender a perderse en lugares familiares. Hay una demora en realizar sus tareas diarias, dificultad para el cálculo, para el juicio eficiente, decisiones erróneas,
pérdida de la espontaneidad e iniciativa, y también hay cambios de personalidad o de ánimo. Tenemos el Alzheimer moderado, ¿no? Donde aumenta la pérdida de memoria, hay confusión, hay problemas para reconocer amigos o familiares, hay periodos muy cortos de concentración, hay problemas de lenguaje tanto para entender como para hablar, hay una necesidad de supervisión en tareas diarias, inhabilidad de usar aparatos domésticos, ¿no? Y el severo ya es donde no pueden reconocer a sus seres queridos ni comunicarse de ninguna forma, ¿no? Y que sí o sí ya van a depender de otras personas, ¿no? Ya ellos mismos a veces no se acuerdan cómo se llaman, ¿no? Y esa parte ya ellos necesitan acompañamiento.